Perfecto. Muy bien. Ya estamos listos, señores. Buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a todos los participantes de esta conferencia internacional, ¿no? Mi nombre es Ricardo Ávila, soy el director de la Escuela de Refrigeración del Perú. Nuevamente reitero mi saludo y bienvenida a todos ustedes, ¿no? Para este foro tan importante que tenemos en la escuela que se llama la hora de la climatización. Para los que probablemente por primera vez se conectan, este es un foro abierto, libre, donde se invita y se comparte conocimiento de tecnología de todos los especialistas en aire acondicionado, refrigeración o en algún tema relacionado que tenga pues relevancia tecnológica y de avance a nuestros conocimientos y a nuestra tan interesante y apasionante especialidad. En este caso y en esta oportunidad, como les comentaba, está siendo organizado no solamente por la Escuela de Refrigeración del Perú, sino también lo estamos haciendo en coorganización con la Asociación Peruana de Ventilación, Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción, ADVAR, también con la institución ASRAE Perú y también con ASRAE Colombia. Así que es un primer conferencia internacional que me parece perfectamente viable para seguir promocionando este tipo de encuentro. En esta oportunidad, yo le voy a dar la palabra justamente al ingeniero Luis Llamada, quien ha tenido el honor de acompañarnos, ¿no? La deferencia de acompañarnos. El ingeniero Luis Llamada es profesor universitario en la Universidad Católica del Perú, tiene muchos años de experiencia, es actualmente el presidente de la ABAR, o sea, de la Asociación Peruana de Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración, y también es actualmente el presidente de ASRAE Perú, quien les va a dirigir unas palabras y va a hacer la presentación de nuestro expositor internacional, que es el ingeniero Fabio Clavijo. Entonces, señores, les cedo la palabra al ingeniero Luis Llamada. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, sí, Luis, sí se escucha. Muchas gracias por la presentación, Ricardo. Quiero dirigirme a todos. ¿Sí? ¿Se escucha? Quiero dirigirme a todos los participantes, les doy la más cordial bienvenida también y espero que estén todos bien, sin problemas realmente, a pesar de la situación. Quiero realmente llamarlos para que sean parte de nuestras organizaciones a nivel nacional, tanto para la Asociación Peruana de Ventilación, Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción, como también para la sección ASRAE Perú. Nosotros, al igual que la escuela, estamos tratando de promover los conocimientos técnicos y adecuados para la formación de todos los que estamos relacionados a estas ciencias y artes de la refrigeración, aire acondicionado, ventilación y calefacción, tanto en el país como en el extranjero. Es por eso que los invito a ustedes a informarse después de que pase esta crisis de la pandemia, junto con nosotros para poder manejarnos a nivel nacional y de repente poder hacer cosas mucho más grandes. En todo caso, estamos iniciando estas conferencias virtuales con la presentación del ingeniero Fabio Clavijo, quien actualmente es conferencista distinguido de ASRAE, presidente de Tecniaire Limitada, es consultor en climatización, tratamiento de aire, gestión energética, es fundador y gestor de la formación de la Asociación Colombiana de Presidente del capítulo ASRAE en Colombia. También forma parte de me imagino que la Asociación de Eficiencia Colombia, es Fellow Member y Life Member de ASRAE, tiene servicio distinguido, y es autor de varios libros y artículos técnicos. También es un conferencista invitado a diversas universidades y congresos y foros a nivel nacional e internacional. Él nos va a presentar hoy día el tema de climatización y el COVID-19, avances y propuestas.
realmente para mí es un honor presentarlo porque no solamente es un gran profesional, sino un gran amigo mío. Así que con ustedes los dejo con el ingeniero Fabio Clavijo. Gracias. Buenas. Creo que todos me escuchan ahora, sí. Sí, Fabio. Bueno, lo primero, una grata oportunidad para compartir con nuestros amigos de Perú, tanto con la sección de Astra Perú como con APAR, esta primera esfuerzo que se hace a nivel internacional y como bien lo dice Ricardo, será una oportunidad que nos permitirá seguir promoviendo nuevos eventos, nuevas actividades por el resto de la región y yo pienso que esto nos abre muchas puertas. Lo primero, pues darle a todos los presentes también una bienvenida gratísima, cálida, muy tropical al estilo colombiano y muy acompañada de ese estilo espectacular que nos brinda Perú para compartir con ustedes esta sesión. Que cuando me la propuse Ricardo, me dijo, mira, hablemos de COVID y obviamente hablar del tema que como se propone al día de hoy. Es un tema muy complejo. Estoy seguro que en los últimos 2 meses, 3 meses hemos recibido una enorme cantidad de invitaciones a participar de eventos tipo webinar para hablar de este tema y cada vez que hemos ido asistiendo a una y otra reunión, como que hemos visto un avance, una manera como de empezar a ver ya no solamente qué es el coronavirus, sino también cómo nos afecta y luego cómo empezamos nosotros a direccionar esfuerzos para darle una solución a todos los edificios, a todos los hospitales y a todos los ingenieros de nuestra región que están diciendo, bueno, Fabio, chévere hablar de coronavirus, pero dime, ¿cómo puedo yo poner a funcionar un sistema cuando el cliente me dice, ¿y qué hacemos con el aire acondicionado? ¿Y qué hacemos con la ventilación? Así que yo creo que esa es un poco la reflexión que nos ha llevado a promover este tema. Y ya no vamos a hablar tanto del coronavirus como tal, sino vamos a hablar un poquito de a partir de lo que ya sabemos, qué podemos nosotros proponer como una línea de avance para hablar de temas de coronavirus. Así que una vez más, bienvenidos y arranquemos con nuestra presentación. Más allá de arrancar con esto, no quiero dejar pasar el momento para agradecerle a Ricardo y a Luis la presentación y la oportunidad de estar con ustedes y como siempre un abrazo cordial. Hablando de contaminantes que nos llegan por vía del coronavirus, tenemos claro que hoy en día ese contacto entre personas es la vía más rápida, más expedita y más importante que tenemos para generar una línea de contacto y de contaminación. Y al lado de eso aparecen otros 2 temas que son muy importantes y es cómo el contacto con superficies que hayan sido de alguna manera contaminadas con coronavirus pueden ser la ruta de contacto para que en contacto con las manos o con otras partes del cuerpo lleguen a las zonas húmedas del cuerpo y se genere una línea de contaminación del coronavirus para las personas. Y obviamente aparece el tema de todo ese tema respiratorio, de cuando la gente tose, cuando la gente ya está con algún nivel de contaminación, cómo empezamos nosotros a generar unos problemas. Todas estas vías nos obligan a repensar entonces de una manera muy viciosa cómo entonces nosotros empezamos a generar unas líneas de trabajo desde nuestro campo de la actividad aérea acondicionada. Y entonces en la sesión del día de hoy vamos a concentrarnos en el tema aire. Y de paso vamos a seguir tocando los otros temas, pero vamos a concentrarnos puntualmente en el tema aire.
Interesante tener en cuenta que una vez el virus entra en contacto con superficies, puede permanecer activa durante un periodo de 2 a 3 días. Pero si es en aerosol, que es mucho más agresivo, tiene un periodo de viabilidad mucho más corto y por eso la necesidad de utilizar elementos de protección personal para poder eliminar o cortar, generar una barrera que limite ese nivel de contaminación por vía respiratoria. Interesante también tener en cuenta que cuando las personas están en estado asintomático, probablemente el 25% de esas personas van a tener impacto en otras personas vía transmisión. Lo que sí se sabe es que es altamente contagioso cuando nosotros estamos hablando de personas que ya presentan estados evidentes de sintomatología asociados con el coronavirus. Con estos antecedentes, hemos preparado para el día de hoy una presentación que tiene 4 grandes áreas. Lo primero, quiero volverme un poco a mirar cuáles son esos criterios generales que debemos tener en cuenta cuando hablamos de coronavirus como un concepto general. Luego vamos a aportar alguna información sobre definiciones de áreas hospitalarias, que yo las he llamado áreas hospitalarias COVID, para hacerlas como una definición específica, porque veo que hay mucha gente que conoce con mucha información y experiencia las áreas hospitalarias. Sin embargo, cuando le ponemos el componente COVID, empiezan a tener unas ciertas alteraciones y unas ciertas relevancias que quizá no nos han dado mucha información, y hasta ahora estamos empezando a recopilar información sobre cómo son esas afectaciones en ambientes hospitalarios. Luego viene una sesión de tratamiento de aire para identificar cuáles son esas variables, esos criterios que debemos tener en cuenta y llevar de la mano en nuestras apreciaciones técnicas, para finalmente hablar y reconocer qué ocurre dentro de los hospitales en esas zonas COVID. La reflexión que tengo es, si nosotros no entendemos cómo es esa vida al interior de los hospitales en zonas COVID, no vamos a tener criterios suficientes para dar soluciones. Luego, esa etapa final de fase de intervención hospitalaria es un componente de cierre para esta sesión. Hablando de criterios generales, vamos a identificar 5 grandes áreas en las cuales nosotros tenemos una responsabilidad y obviamente debemos asumir unas soluciones. Aparecen temas de presurización, temas de control de temperatura, que por supuesto son responsabilidades nuestras. Cómo intervenimos en temas de control de aeropartículas y finalmente algunos componentes sobre cómo funciona en todo esto el tema de renovación de aire. Repasemos rápidamente entonces el componente de definiciones de áreas limpias. En esas áreas limpias, un concepto amplio, general, hay cosas que debemos cuidar. Lo primero, definir unos criterios de suministro de aire para resolver los niveles de renovación, de distribución, de patrones de flujo de aire. Y luego unos elementos asociados con ese suministro, como son qué tanto aire retornamos al sistema y qué tanto debemos extraer. Seguramente van a aparecer en el camino otras soluciones de toma de aire exterior, pero todos estos elementos deben estar asociados a una línea de control que nos permita asegurar que estas áreas limpias en todo momento nos aseguren que efectivamente estamos cumpliendo con los objetivos de presurización de este tipo de áreas. Otro componente a tener en cuenta es el componente de humedad relativa. Y tenemos en esta lámina una referencia de entre 40 y 60% de humedad relativa, donde se produce
un efecto muy rápido de inactivación, de generación y replicación de particulados en el aire. Y esa inactivación, fíjense que ocurre a diferentes temperaturas. Quiere decir que independientemente de la temperatura que tengamos en los ambientes, siempre y cuando logremos mantener una situación controlada entre el 40 y el 60% de la humedad relativa, vamos a estar generando escenarios de apoyo para inactivar particulados del aire. Otra manera de ver el efecto de la humedad relativa en ambientes es que específicamente cuando hablamos de temas respiratorios o de temas gastrointestinales, se observan y se aprecian unas reducciones dramáticas de infección y de impacto en las personas cuando mantenemos humedades controladas entre el 40 y el 60% de humedad. Otra manera de ver los efectos de la humedad relativa tienen que ver cómo funcionan los microorganismos cuando se enfrentan a estos rangos de humedad relativa variable en los ambientes acondicionados. Y apreciamos ahí cómo virus, bacterias, microplasma, efectivamente tienen unos radios de acción mucho más amplios cuando estamos en los extremos de baja o de alta humedad relativa. Y cómo en la medida en que se van enfrentando hacia las zonas de 40-60%, empiezan a ser menos efectivas o menos invasoras en esos ambientes. Mirando las personas, aparecen cómo los pacientes, sean niños o sean adultos, empiezan a tener un mejor comportamiento frente a tratamientos de tipo infeccioso. Por lo cual podemos concluir que ya sean personas mayores o situaciones en etapa productiva o en estudiantes, cómo todos esos escenarios confluyen en ratificar que es importante controlar esos rangos de humedad en los ambientes, no solamente hospitalarios, sino a nivel residencial, a nivel comercial. Así que, hablando de control de temperatura y de humedad, debemos considerar en estos sistemas, y particularmente cuando tenemos situaciones de invasión virulenta, debemos mantener unos niveles de filtración controlados, efectivamente, pero además asociados a soluciones de enfriamiento y calefacción. Silencio. Así que este tipo de soluciones debemos empezar a implementarlos de una manera estructurada, no solamente con componentes que nos manejen los dos elementos, sino además con unos sensores, con unos esquemas de control que nos permitan articular este tipo de situaciones. En la medida en que entendemos el mundo de los microorganismos, aparecen diferentes grupos de elementos. Aparecen hongos y esporas como un primer grupo que nosotros llamamos de elementos de microparticulados de mayor tamaño. Luego aparecen otros grupos de bacterias más pequeños que se ubican alrededor de 1 micrón de diámetro. Y finalmente aparece el grupo de los microorganismos virus que aparecen típicamente por debajo de los 0.3 micrones de diámetro. Estos elementos existen y coexisten en la naturaleza de muchas y múltiples maneras, inclusive en el cuerpo humano. Y para hacer una referencia específicamente a lo que estamos tratando el día de hoy, aparece el coronavirus en un tamaño alrededor de 0.1 micrones de diámetro, 100 nanómetros, para empezar a referenciar de qué tamaño de partícula estamos hablando en esta discusión. Manteniendo en vista
que estamos hablando de partículas de 0.1 micrones, la realidad es que cuando las personas tienen actividad en una conversación o están tosiendo, pueden liberar en el aire partículas desde 100 micrones hasta 0.5 micrones. Hay una gran batería de elementos que son liberados, de gotas que son liberados en el aire, y eso lleva de la mano a que esas partículas, cuando entran en contacto con el aire, empiezan a tener un proceso de evaporación y empiezan a comprimirse en tamaño. Probablemente empiezan a coger las más pesadas en un espacio recorrido muy corto, típicamente de 1 metro, 1,5 metros, caen rápidamente al piso en cuestión de segundos. Pero las micropartículas que quedan flotando en el aire y que no caen al piso, sino después de muchas horas, empiezan a tener un impacto por el nivel de acción que podrían tener en un ambiente donde la gente está socializando. Esto constituye, digamos, la mayor análisis que se hace y que se ha hecho en los últimos meses de cómo esa liberación de partículas empiezan a tener radios de acción mucho más amplios de lo que tradicionalmente hemos escuchado, de 2 metros de distancia. Y de ahí la importancia de utilizar elementos de protección personal para reducir ese riesgo de impacto. Hablando de partículas, es oportuno mencionar un poco cómo esas partículas se asocian con los trabajos de filtración que se realizan. Y entonces nos acompañamos de referencias ASHRAE con las referencias de particulados para diferentes tamaños y niveles de eficiencia. En esta lámina tenemos desde referencias MERV 1 hasta referencia MERV 8, y vale la pena referenciar que típicamente los sistemas de aire acondicionado podrían tener consideraciones e instalaciones de filtraciones tipo MERV 7 y MERV 8. En aire acondicionado convencional no consideramos filtraciones por debajo de ese nivel de particulados, y es importante referenciar que en este rango estamos hablando de particulados típicamente de 3 micrones hasta 10 micrones de diámetro. Si avanzamos un poco en la tarea de entender cómo vamos mejorando los niveles de filtración en el tiempo, vamos migrando hacia soluciones tipo MERV 12 hasta MERV 9, en los cuales están las partículas de 1 micrón a 3 micrones de diámetro, en los cuales típicamente vamos a ver trabajos más asociados con control de elementos más grandes. Luego pasamos a filtraciones MERV 13 a MERV 16, en los cuales empezamos a condicionar y a trabajar sobre partículas mucho más pequeñas, en el rango de 0.3 a 1 micrón de diámetro, donde ya empezamos a intervenir y a trabajar con controles sobre elementos de bacterias. Y finalmente, filtros 16 hacia arriba, nosotros típicamente los calificamos como filtros EPA y ULPA, en los cuales estamos trabajando sobre partículas mucho más pequeñas, típicamente no mayores a 0.3 micrones de diámetro. Para la discusión que tenemos el día de hoy, vamos a concentrarnos más en el rango de filtros MERV 15 a MERV 18. Quiere decir que nos vamos a preocupar muy cuidadosamente de trabajar en ese rango para buscar un trabajo de alta eficiencia, alto nivel de retención y mejorar nuestras posibilidades de que a través de los sistemas de aire acondicionado podamos realmente ayudar a reducir los efectos de contaminación por esta vía. Si referenciamos las eficiencias de los filtros, ahí tenemos filtros desde MERV 6 hasta MERV 16, y lo referenciamos con el tamaño de nuestra partícula referencia, que es el coronavirus, de 0.1 micrones, como lo hemos referenciado.
es un punto de partida, anotando que es muy poco probable que un filtro se vaya a enfrentar con una sola partícula de coronavirus. Acuérdense que los coronavirus van asociados con otros elementos que las ayudan a transportarse en el aire, como son las partículas o como los núcleos de partículas que en el momento en que se van evaporando empiezan a reducirse de tamaño y como ya veíamos pueden ser de tamaños de 5 hasta 100 micrones de diámetro, que son mucho más grandes de lo que estamos hablando. Pero en su camino en el aire, como se van evaporando estos elementos, van a aparecer entonces unos núcleos que son los núcleos que se van a enfrentar en términos reales al filtro. Esos núcleos probablemente van a ser 10 veces más grandes que el coronavirus y a partir de ese tamaño hacia arriba, probablemente hasta unos 30 o 50 micrones de diámetro. Así que nuestro trabajo de filtración debe concentrarse en 1 micrón hacia arriba y buscar cuáles son las eficiencias que mejor se comportan para atacar este tipo de microorganismos, como son los del coronavirus. Un componente bien importante en esta discusión tiene que ver con las renovaciones de aire. Esta lámina que la ha facilitado generosamente el ingeniero Michael Sherin, conferencista distinguido de ASHRAE, igualmente, él nos pone en referencia qué tanto tiempo, o sea, por qué hablar de tantos niveles de renovación de aire, qué tanto ayuda a poner más o poner menos y qué consecuencias podría tener la decisión que nosotros tomemos. Quiero referirme, por ejemplo, a que las recomendaciones típicas para cuartos, para áreas limpias o áreas de pacientes críticos, hablan convencionalmente de 12 cambios por hora. Y lo que nos dice esta lámina es, si tenemos esos 12 renovaciones de aire por hora, requeriríamos mínimo de 23 minutos de operación de la zona desocupada para poder remover el 99% de las partículas de ese espacio. Pero si queremos llegar más lejos y queremos remover el 99.9 de partículas, requeriríamos un tiempo mínimo de 35 minutos. Esto es bien importante porque en ambientes hospitalarios o en ambientes inclusive de cuidado, hay muchas variedades de soluciones alrededor del tema de renovaciones de aire. Hemos visto ambientes que manejan desde 6 renovaciones o hasta 4 renovaciones por hora. Y lo que quiere decir es que si identificamos el nivel de renovación que tenemos disponible en cada espacio, debemos tener en cuenta estos tiempos para poder, una vez la zona quede libre, disponible, debemos calcular estos tiempos para mantener el sistema operativo sin carga durante todo este tiempo para poder remover cualquier cantidad de aeropartículas que se encuentran en el aire antes de poder volverla a utilizar. Hablemos un poquito de las áreas hospitalarias. En las áreas hospitalarias tenemos muchos elementos para considerar en un ambiente controlado. Lo primero es en un área de UCI convencional, donde tenemos ambientes con personas que están en delicado estado de salud, pero que no generan problemas de contaminación. Seguramente responderíamos en esta zona con una solución de presurización positiva, manteniendo probablemente flujos mixtos de aire. Podemos tener suministros y retornos altos, podríamos encontrar suministros altos y retornos más cercanos al nivel de piso. Podríamos tener las extracciones bajas igualmente, o en algunas ocasiones las hemos visto en puntos altos. Y los retornos convencionalmente son más bajos. Ahí el tema del retorno no es un tema tan crítico como sí lo es el tema de entregar una línea de suministro de aire filtrado con soluciones MERV tipo 13 o tipo 15.
Esto es un elemento muy importante porque en este tipo de sistemas o de soluciones de UCIs, lo importante es cómo entregamos un aire limpio en todos los ambientes de estos espacios, obviamente bajo criterios de control por sensores de presión diferencial y permitiendo en este tipo de salas convencionalmente que tengamos salas con pacientes múltiples alojados en el espacio. Lo que estamos viendo convencionalmente es que tenemos dos grandes tipos de soluciones a la mano. O nos concentramos en plantear soluciones con sistemas de solo aire exterior, 100% aire exterior. O podríamos plantearnos la solución con base en la infraestructura existente, aprovechar las soluciones de recirculación de aire que estén operativos y en ese caso tendríamos que plantearnos cómo resolvemos los elementos de retorno y extracción de aire con un adecuados esquemas de filtración tipo EPO. Esta lámina que ustedes ven es una lámina que me envía Michael Sherin de la Florida, donde me dice, este es lo último que se está desarrollando, sistemas de extracción que quedan en la parte inferior de la cama, de tal manera que el flujo queda confinado a una cámara muy pequeña, donde las extracciones no salen hacia el ambiente, sino quedan confinados dentro de la cámara cerrada, donde se encuentra el paciente. En esta lámina entonces encontramos que tenemos unas soluciones de UCI bajo condiciones de presurización negativa porque al haber el riesgo de partículas contaminantes en el ambiente, no podemos permitir que esas partículas salgan del espacio. Así que tenemos, ante todo, que cambiar el esquema, volver todo un esquema de presurización negativa, donde empieza a ser mandatorio que los patrones de flujo sean descendentes. Quiere decir que los suministros sean altos, las extracciones sean bajas, para que el aire o las partículas que están en el aire no tengan posibilidad de reencontrarse con las vías respiratorias de las personas y sigan una línea descendente hasta encontrar unas posiciones cercanas al piso. En estos elementos tenemos entonces extracciones y retornos bajos. Tenemos que cuidar el retorno necesariamente y en la medida en que mantenemos esas presiones negativas aparecen requerimientos muy exigentes de cómo hacemos extracciones de aire con filtración MER 13, MER 15 típicamente. ¿Cómo hacemos unas líneas de suministro de filtración que probablemente van a estar bordeando MER 11, MER 13? Manteniendo en todo momento y bajo cualquier condición de operación sistemas de control de presión diferencial frente a los ambientes. Y un último componente muy crítico en estos espacios de cuidados intensivos para pacientes COVID es la exigencia mandatoria de que los cuartos sean independientes por paciente. No podemos permitir en estos ambientes que haya varias personas porque se generaría o se incurriría en el riesgo de mantener una contaminación cruzada con impacto sobre el personal médico y sobre los mismos pacientes. Soluciones entonces de este estilo podrían ser asociados entonces con este caso donde tendríamos una habitación privada con baño independiente, donde podríamos tener una línea de suministro de aire alta. En la cara opuesta de la cama aparecen soluciones de extracción o de retorno y simultáneamente se mantienen niveles de presurización negativa sobre la zona de los baños, dado que existe un riesgo de contaminación oral y fecal que se han detectado recientemente y han sido documentados a nivel internacional. Con lo cual estamos forzando a que en todo momento la puerta de estas habitaciones se mantenga cerrada, solamente se operan bajo condiciones y requerimientos médicos controlados
y de esta manera podemos tener una solución útil y eficaz de tratamiento de aire para este tipo de acciones. Como lo hemos dicho, tenemos una opción primera de hacer un trabajo de recirculación de aire con, obviamente, unas tomas de aire exterior que nos permitan balancear los flujos de aire y una solución de 100% de aire exterior que podríamos llevarlos hacia el exterior y probablemente con descargas controladas después de pasar por filtro CEPA a una cierta altura sobre la altura del edificio para que no tenga riesgos de contaminación. Una última consideración sobre esta lámina tiene que ver con la necesidad de estar manteniendo en todo momento unas rutinas de sanitización y descontaminación para proteger principalmente al personal médico y de apoyo de enfermería que apoyan en este tipo de espacios. Otra alternativa, en algunas salas se han visto que no existe la posibilidad de tener un retorno en el ambiente hacia el exterior y entonces se pueden generar unas pequeñas cámaras sobre el corredor de acceso a las habitaciones, de tal manera que se mantenga una presurización negativa sobre la primera puerta de acceso, manteniendo la puerta principal de acceso de la habitación permanentemente abierta. Quiere decir que estamos ampliando el espacio de la habitación y entonces aparecen unos suministros en la cara opuesta de las extracciones para que el aire en todo momento sea de la mayor nivel de clasificación cuando estamos abordando el trabajo de los médicos y de los enfermeros. En el tema de tratamiento de aire, aparecen entonces lo que nos toca a nosotros. Bueno, ¿cómo resolvemos toda esta discusión frente a áreas comerciales? Sabemos que tenemos en nuestras oficinas, a nivel residencial, unidades fan coil de diferentes configuraciones, o tenemos unidades de manejo de aire central. Y entonces la pregunta que mucha gente nos hace es, bueno, recomiéndenos algo. Ese recomiéndenos algo va en varias direcciones. Lo primero es ver de qué manera podemos mejorar la recirculación de aire y quizás acompañar las instalaciones existentes con filtros EPA. Esta solución de los filtros EPA en muchos casos ciertamente no va a ser posible realizarlo y entonces aparecen incrementos de toma de aire exterior para ver cómo enriquecemos todo el nivel de renovación, mejorando la dilución del aire en estos ambientes. Y eso lo podríamos lograr de manera bastante segura si mantenemos unos niveles de renovación de aire típicamente entre 3 y 4 renovaciones por hora. En estos ambientes y en algunos proyectos que yo he desarrollado recientemente, he preferido cambiar un poco la solución convencional de los sistemas de aire acondicionado, manteniendo los retornos y las extracciones bajas. Y me he preocupado por hablar con los clientes y decirles, yo creo que eso les va a ayudar. Queremos que el aire no tenga unos movimientos aleatorios a través de los ambientes, sino tenemos que tengamos un trabajo unidireccional, donde el aire se suministra por las partes superiores, las extracciones y retornos en las partes bajas, lo cual yo pienso que ayuda y refuerza todo el trabajo que se hace de mejorar las condiciones en estos ambientes. Aparecen además otros elementos que ayudan y que complementan estos esfuerzos, como son convencionalmente los filtros mejorados o elementos de tipo ultravioleta, emisores de tipo ultravioleta, que hoy en día están validados, aunque llevan en el mercado algunos 15 años de estar
promoviéndose en el mercado del aire acondicionado. Yo diría que solamente en los últimos 5 años ya fue realmente aceptada como un elemento que sí apoya y beneficia las instalaciones tanto a nivel hospitalario como a nivel comercial. Estas son algunas de las soluciones que estamos empezando a ver en el mercado muy recientemente. Esto pienso que no lleva más de 3 meses de estar en el mercado, sus desarrollos. Estamos viendo unidades autocontenidas, algunas son transportables, otras son fijas, se pueden instalar en conductos, se pueden instalar en techos, pero lo interesante es que estas unidades combinan soluciones de filtración, combinan soluciones de sistemas de tipo ultravioleta, que en últimas benefician grandemente la calidad de aire en estos ambientes. Como ya lo hemos dicho, esos tipos de soluciones los estamos empezando a ver con soluciones alrededor de 3, 4 renovaciones por hora en espacios, en habitaciones, sobre todo cuando tenemos personas aisladas que son sospechosas de tener coronavirus y queremos mantener unas soluciones más limitadas de calidad de aire. Estas tecnologías de tipo ultravioleta tienen la gran ventaja de que eliminan los microorganismos contenidos en el aire, y no porque los eliminen directamente, sino porque les cortan la cadena de reproducción del ADN interno de los microorganismos. Lo interesante ver que, por ejemplo, tradicionalmente cuando llegaron estas tecnologías, se habló principalmente de aplicar estas instalaciones a emisores instalados en las unidades manejadoras, típicamente en la cara de salida del aire en los serpentines. Tenemos que mantener estos sistemas en operación continua y mucha precaución para que las personas no queden expuestas a la radiación directa de los rayos UV, con lo cual muchas veces se han instalado cierres de seguridad o microswitches o elementos de activación o desactivación eléctrica que permitan apagar los emisores de tipo ultravioleta cuando alguien abre la puerta de estos equipos. Una manera de ver los rayos de tipo UV tiene que ver con los rayos UVC, que es la gama que mejor trabaja para estos objetivos de eliminación de microorganismos. Están en la gama de los 200 a los 260, 280 nanómetros de longitud de onda. Y esto es lo que hemos visto como la solución más importante, y es la que ha permitido el desarrollo de esa tecnología en el tiempo. Esta es la solución que ha empezado a verse más recientemente, donde aparecen emisores de tipo ultravioleta en salas y en habitaciones, de unidades de cuidado intensivo o de áreas donde ya tenemos gente en estado declarado de coronavirus. Y estos emisores funcionan siempre y cuando la persona no esté en la habitación. Quiere decir que se apoyan mucho en los periodos de receso o en los periodos de cambio de paciente, para asegurar que durante unos ciertos periodos, típicamente alrededor de 1 hora, se pueda descontaminar el ambiente sin que afecte al nuevo paciente. Una manera de cerrar toda esta temática nos la presenta Ashley, aclarando que de todo esto que hemos hablado resulta prioritario e importante como solución para los sistemas de tratamiento de aire y de aire acondicionado. Muy claro que sí debemos trabajar en temas de dilución, debemos tratar de enriquecer hasta donde sea posible con tomas de aire exterior. Algunos ingenieros a quienes hemos escuchado han propuesto mantener
100% aire exterior y cortar los retornos, con lo cual yo pensaría que no, que se resuelve parcialmente el tema, pero se generan otros problemas, porque al perder el control de la temperatura y la humedad, estaríamos generando otro tipo de situaciones no deseadas, no recomendadas. Así que yo diría, mantengamos la dilución sin sacrificar excesivamente las otras variables en juego. Muy importante también, alta prioridad cuando hablamos de sistemas de filtración en sistemas centrales. Es muy importante mejorar lo existente. Hemos visto en algunos casos cómo en algunas aplicaciones donde se tenían soluciones tipo MERV 11, lo han cambiado a filtros MERV 13 o MERV 15, mejorando el conjunto general con un pequeño impacto en el consumo de energía y ha realmente aportado soluciones importantes en la solución global de estas zonas. El régimen de flujo interno dentro de las habitaciones es bien importante, es alta prioridad. Queremos mantener separados el aire limpio del aire que podría tener algún nivel de contaminación. Esa es una recomendación de primera línea y yo les recomendaría a ustedes tenerlo siempre presente en sus proyectos. Luego aparece la necesidad de mantener diferenciales adecuados de presurización. Esto es mandatorio en todos los ambientes hospitalarios. Lo recomendamos también en algunos ambientes comerciales donde se pueda mantener ese tipo de trabajo. Es una buena recomendación y una buena práctica. Y luego aparece aplicaciones con soluciones de tipo ultravioleta, como lo vimos instalados directamente en los cuartos, y entonces eso es lo que vamos a hacer. Hablemos de qué ocurre entonces en las áreas hospitalarias, cómo nosotros podemos entender mejor lo que ocurre en estos espacios. Hablemos un poquito del personal médico como tal, hablemos un poco de lo que ocurre en las diferentes etapas de tratamiento médico de pacientes COVID y alguna pequeña mención de qué ocurre en los ambientes geriátricos. Lo primero es que cuando hablamos de protección de personal médico, tenemos que primero compartir con ellos toda la experiencia de cómo están diseñadas las áreas y los sistemas de aire para que ellos entiendan cómo ellos pueden interactuar en esos ambientes de una manera segura. El conocimiento de estas áreas les va a permitir a ellos realizar unas zonas de trabajo muy convenientes, por lo cual es bien importante que las buenas prácticas y los procedimientos estén acompañados de hacer todo un programa de entrenamiento y de capacitación para que cada una de las personas que estén en estos ambientes confinados y con alto riesgo de contaminación, ellos tengan un procedimiento y una respuesta ante las diferentes circunstancias y casos que se puedan presentar. Todo esto va acompañado de decisiones sobre cómo proveemos equipo de protección personal para las diferentes personas, ya sean enfermeros, ya sean médicos o ya sea personal de aseo, cómo deben intervenir y trabajar en cada uno de sus ambientes sin generar problemas. Y al final, todo un tema de mantenimiento y operación de áreas, que es lo único que nos garantiza que realmente se va a cumplir con el objetivo que se tenía programado para estas áreas que hoy en día son de interés público a nivel mundial. Dentro de estos criterios generales en ambientes hospitalarios, cabe mencionar estos tres temas en primera instancia. Lo primero, existe una restricción de acceso a salas solamente para pacientes ambulatorios. Quiere decir que no se permite personas que no tengan una justificación médica para entrar a hacer presencia en estos ambientes. Con lo cual, eso va de la mano con la definición
de esos ambientes COVID que requieran que las unidades hospitalarias sean exclusivamente dedicadas para acciones COVID. Por eso ustedes han visto el desarrollo de muchos espacios transitorios, provisionales, donde solamente se atienden pacientes COVID y dejando aparte otros espacios hospitalarios para otros objetivos. Quiere decir que también vamos a tener en mente cómo el personal médico va a ser dedicado y confinado con los pacientes en esos ambientes COVID. No queremos que el personal médico esté rotando por otras áreas de los hospitales o de las clínicas si están atendiendo pacientes tipo COVID. Un componente crítico tiene que ver con las áreas de tamizado. Una vez entra un paciente con algún nivel de sospecha o de afecciones, va a entrar típicamente a una zona de tamizado donde se separan los pacientes confirmados de los no confirmados o sospechosos, es otra manera de presentarlo. Y es bien importante que cada una de estas áreas estén totalmente separados para reducir el nivel de contaminación que se pudiera presentar en estos espacios. Y de la mano de estos tipos de criterios, hablamos también de hogares geriátricos. En hogares geriátricos, en estos hogares geriátricos, tenemos una situación de que tenemos pacientes altamente sensibles y con alto nivel de riesgo de contaminación. El tratamiento entonces es crítico dentro de los hogares geriátricos con riesgo de que en el momento en que se presente existe una alta probabilidad de que toda la zona del hogar se contamine y tengan que llevar rápidamente a unos criterios y soluciones de tratamiento crítico como si fuera una unidad de cuidado intensivo. En la etapa de valoración médica, todavía no tenemos una situación declarada de cuáles pacientes han sido confirmados y cuáles no han sido confirmados, con lo cual requerimos hacer un trabajo de tamizaje. Ese trabajo de tamizaje nos permite separar ambientes, separar pacientes. Eso podría ocurrir tanto en un ambiente hospitalario como en un ambiente residencial. Y probablemente esto nos lleva entonces a plantear desde este momento soluciones de tratamiento de aire. Estas soluciones de tratamiento de aire podrían estar asociadas con unidades móviles de recirculación de aire, como ya lo hemos visto, o unidades móviles o fijas de extracción de aire que van a estar necesariamente incorporando filtros tipo EPA antes de volver a recircular el aire o antes de llevarlo al exterior. Con lo cual, podríamos tratar en ese caso de tener unas soluciones de aire acondicionado con filtros mejorados. Es como ya lo hemos mencionado, si tenemos un nivel de filtro más bajo, podemos tratar de subir un poquito el nivel de desempeño de esos filtros. Y muchas de estas soluciones podríamos acompañarlas evidentemente con soluciones de emisores de tipo ultravioleta. Creo que esta sería una buena práctica. No estoy muy seguro que se esté llevando esta práctica de una manera muy juiciosa. Creo que en el mundo médico o en el mundo de la ingeniería todavía no se ha hecho un empalme adecuado de conocimientos y experiencias que realmente redunden en beneficios finales para tanto el mundo médico como el mundo de los pacientes. Aquí tenemos una situación de tratamiento médico inicial, o sea, ya tenemos un paciente declarado, complicado, que probablemente se mantiene en aislamiento residencial o se mantiene en ambientes controlados, y sobre el cual nosotros evidentemente creo que podemos aprovechar para darles algunas soluciones de mejora en el sistema de tratamiento de aire, manteniendo los criterios que hemos hablado anteriormente, pero ante todo, probablemente nos vamos a encontrar con unidades, por ejemplo, tipo fan coil, en los cuales es muy poco lo que podemos hacer, excepto tratar de mejorar filtros
algunos fabricantes ofrecen esquemas de filtros germicidas que probablemente tendríamos que enriquecer también con soluciones de emisores de tipo ultravioleta. Lo mismo ocurre en unidades manejadoras. Lo que sí es claro es que las tomas de aire exterior deberían tener un mejor nivel de filtración de los tradicionales y nuevamente, por ser una zona de riesgo de contaminación, deberíamos trabajar acuciosamente en manejar o situaciones de recirculación o de extracción de aire con filtros tipo EPA. Durante el periodo de control de evolución de pacientes, aparecen unos procedimientos clínicos muy exigentes de chequeo permanente, de control crítico, de control de respiración, y nuevamente aparecen las intervenciones que nosotros podemos hacer desde nuestros sistemas de tratamiento de aire. En este caso, nuevamente tecnologías de apoyo como tipo ultravioleta o situaciones de extracción de aire con filtros mejorados, apuntando a filtros EPA, van a ser una solución altamente eficiente y efectiva para acompañar a los sistemas existentes. Cuando hablamos de campamentos provisionales, que hoy en día los vemos en varias ciudades del mundo, es porque el volumen de presencia de pacientes contaminados crece por encima de la capacidad clínica instalada convencionalmente a nivel hospitalario en las ciudades. Con lo cual, tenemos una necesidad de hacer instalaciones provisionales muy rápidamente que deben considerar estos tres criterios fundamentales. Capacidad para separar espacios de pacientes positivos y de sospechosos. Mantener en los cubículos unos adecuados niveles de control de presurización, como lo vemos en la lámina de la derecha, donde tenemos unas extracciones bajas a nivel de 20 centímetros del piso típicamente. Y luego aparecen extracciones individualizadas por cada uno de los cubículos que estemos trabajando. En cada uno de estos espacios es igualmente crítico hablar de temas de sanitización y descontaminación cada vez que se muevan los pacientes de una zona a otra. Luego aparecen áreas un poquito más complejas como son unidades móviles de tratamiento. Sobre todo esto lo hemos visto en zonas rurales o en zonas distantes de las ciudades principales donde no existe una infraestructura médica apropiada, pero donde se están recibiendo por diferentes razones cantidades importantes de pacientes que no se pueden manejar dispersas, viajando por todas las zonas, sino toca mantenerlas confinadas en unas ciertas zonas y regiones. Estas soluciones nos obligan a pensar de varias maneras, en que aquí tenemos una capacidad muy limitada de disponibilidad de elementos, de disponibilidad de soluciones, con lo cual el personal que va a estar trabajando en estos ambientes tiene que ser altamente experimentado, altamente recursivo y tener unas capacidades de respuesta en tiempos limitados. Estas son las apuestas, yo diría, más exigentes desde el punto de vista logístico y médico para ambientes de este estilo. Y viene pues la etapa de desinfección, que es un área, una actividad supremamente delicada, donde estamos permanentemente viendo al personal de apoyo de aseo con equipos completos de protección y donde permanentemente están trabajando esos ambientes con todo el cuidado y con toda la atención. Sobre esto existe en el manual COVID-19 que se encuentra publicado exigencias, procedimientos particulares de muy alto nivel que vale la pena tenerlo en cuenta cuando se vayan a hacer sobre todo intervenciones a nivel de mantenimiento en estas instalaciones o en los mismos equipos de aire acondicionado. Así que una manera de cerrar el tema
nos lo presenta la doctora Stephanie Taylor en esta lámina donde nos dice, miren, en el pasado hablábamos de estructuras para protegernos de las lluvias y de las estaciones y del frío. Más recientemente, en las últimas 2 décadas, hemos hablado intensivamente del tema de eficiencia energética, pero al final de la historia, todo eso vamos a tener que ponerlo a funcionar de la mano, con espacios que optimicen la salud de las personas. Yo pienso que todavía no hemos acabado de entender o de dimensionar ese componente de optimizar la salud de las personas. Y pienso que esa es una gran oportunidad para los ingenieros del sector, para, ya sea que estemos hablando de hospitales o de oficinas o de ambientes comerciales. Todos vamos a tener que preocuparnos por estudiar y por activar más este tipo de actividades en el futuro próximo, y ese es nuestro gran reto, sin lugar a dudas. Aquí aparecen unas referencias que ustedes van a tener acceso seguramente cuando soliciten esta información, de referencias técnicas de primera línea. Muchos son documentos en realidad muy recientes, documentos que han sido aprobados en el mes de marzo, en el mes de abril de este año, y que ya hoy en día son referencias a nivel internacional. Sobre esto seguimos estudiando mucho. La realidad es que no paramos de estudiar, no paramos de retroalimentarnos. A nivel ASHRAE, por ejemplo, tenemos un grupo de conferencistas distinguidos que permanentemente estamos intercambiando información, porque nos preocupa que tengamos información sesgada y no totalmente integrada entre las aplicaciones que estamos promoviendo desde nuestra gestión. De estos documentos que ustedes ven, yo quisiera referirme puntualmente al documento que dice documento de posición de ASHRAE sobre enfermedades infecciosas por vía aérea, que fue publicado y validado en febrero del año 2020. Este es un documento que hoy es referencia a nivel mundial y es una validación de estudios que ya se venían realizando desde el pasado y y sobre el cual seguramente van a seguir apareciendo actualizaciones de todo esto. Aparece también un estudio para la evaluación de riesgo de infección del coronavirus, que es del año 2019, y que recomiendo que ustedes lo tengan como material de consulta para entender el impacto que tiene esto en la salud de las personas y cómo nosotros podemos ayudar a contrarrestar esos niveles de riesgo. Para cerrar la sesión, no quiero dejar pasar por alto los documentos. Muchos de los documentos que hemos compartido el de hoy han sido aportados por la doctora Stephanie Taylor, que es profesora, investigadora de la Escuela Médica de Harvard. Ella es doctora con título de maestría en arquitectura, lo cual es un caso bastante inusual. Michael Sherin, por parte de ASHRAE, es el coordinador de todo lo que tiene que ver con la guía de diseño de áreas hospitalarias, el estándar 170 de ASHRAE, y el profesor Bill Banflett de la Universidad Penn State, y con él tiene varios documentos escritos sobre sistemas y protecciones de tipo ultravioleta y áreas hospitalarias. Como se dan cuenta, hay mucha información. Lo que hemos tratado el día de hoy ha sido tratar como de reunir diferentes fuentes de información para poder entregarles a ustedes alguna referencia de cosas que yo pienso que sean útiles y beneficiosas en su actividad profesional. Para cerrar, las generaciones venideras están pendientes de lo que nosotros hagamos. Creo que tenemos un compromiso grande con ellos para brindarles la oportunidad de disfrutar de un mundo verde, de un mundo sostenible, de un mundo viable en términos de microorganismos y en términos de pandemias. Y yo los invito el día de hoy a que asuman esto como un reto profesional, un reto personal,
en su desarrollo, porque realmente nosotros somos un componente crítico en todo este tema de soluciones de edificios, y lo que hagamos espero que beneficie obviamente a esas futuras generaciones. Por lo pronto, quiero agradecerles su paciencia, su tiempo. Espero que haya sido útil para ustedes este tiempo, y quedo en manos entonces del ingeniero Ricardo, del ingeniero Luis Llamada, para atender cualquier consulta que ustedes tengan. Ahí les dejo los datos míos si quieren contactarme en cualquier momento. Perfecto. Felicitaciones, estimado Fabio. Una charla muy, muy ilustrativa y muy importante para todos nosotros, los colegas que trabajamos en aire acondicionado. Más aún, teniendo como insumo principal estas informaciones tan de actualidad, de recientemente emitidas y por el órgano tan competente y tan respetado a nivel internacional como es ASHRAE. Hay algunas preguntas aquí. A ver, creo que el ingeniero Llamada también tiene algunas preguntas que ha recogido de los participantes. A ver, ingeniero. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Muy interesante la charla, Fabio, realmente bastante esclarecedora. Tengo algunas consultas que han hecho los participantes y no sé si podemos responderlas. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Luis, por supuesto. Sí, Fabio. Ok, A ver, Luis, adelante. ya, listo. Una primera pregunta es, si es que se usan los rayos ultravioleta C, ¿se necesitan también tener los filtros MER especiales para filtrado de virus? Sí, importante. Sí. Yo diría que la experiencia nos ha confirmado lo siguiente, Luis. Lo que es mandatorio en tratamiento de aire es la filtración. Uh-huh. Y todo lo que podamos hacer en mejorar los niveles de renovación de aire, los niveles de dilución de aire, mejorar las condiciones de toma de aire exterior, siempre van a estar en la primera línea de acciones del aire acondicionado. Y eso no lo podemos reemplazar hoy por hoy con ninguna otra tecnología. Lo que sí nos ayuda, por ejemplo, las tecnologías de tipo ultravioleta, sí son una ayuda efectiva en la mejora de reducir la replicación de microorganismos dentro de las salas y dentro del mismo serpentín de aire acondicionado. Uh-huh. Con lo cual, en realidad, estamos ayudando al sistema a operar de una manera más segura, pero en ningún momento podemos descartar o presumir que vamos a reemplazar esquemas de filtración que hayan sido diseñados para este tipo de aplicaciones. Ok, muchas gracias. Otra pregunta es, si se aplican todas estas medidas con los sistemas de extracción, retorno y expulsión adecuados y con las puestas de los filtros y los rayos UVC, ¿cómo podemos evidenciar de que no existe concentración de COVID-19 dentro del ambiente? Bien, bien importante esa pregunta. Uh-huh. Yo empezaría por decir que la única manera de reducir a ceros los niveles de contaminación por COVID-19 es probablemente a través de sistemas de vacunas o de algún otro medicamento que se desarrolle probablemente en los próximos meses. Entre tanto, todos los esfuerzos que nosotros estamos haciendo es por controlar el nivel de contaminación y de impacto que pudiera tener en la sociedad, llámese edificios, llámese clínicas, llámese centros comerciales, y reducir el nivel de contaminación a nivel social. Luego, yo diría que todavía no hemos llegado a una solución de cero, probablemente pasarán meses, no sabemos si años, pero sí con toda seguridad meses, antes de que podamos hablar de eliminar totalmente
los microorganismos. Así que hoy por hoy no podemos medirlos, podemos medir los resultados, pero no podemos medir directamente en un ambiente que tengamos cero nivel de contaminación. Muchas gracias. Otra de las preguntas es, en la zona de acá del Perú tenemos la sierra, que está normalmente con humedades relativas muy bajas, como por ejemplo 50%. Ahí no sería necesario hacer control de humedad relativa, porque el ambiente mismo está en muy baja humedad relativa, es la consulta. Sí, yo diría que ahí deberíamos conjugar varios elementos. Una situación es lo que ocurre en el exterior, y evidentemente si tenemos en el ambiente exterior condiciones de 50% de humedad relativa en promedio en la zona, pues es efectivamente una gran ayuda. Pero otra situación muy diferente es lo que ocurre en el interior de los espacios. Y resulta que en el interior de los espacios podemos tener altas cargas de humedad por las zonas o por razón de emisiones de vapor que podrían afectar dramáticamente la humedad dentro de los ambientes. Entonces yo diría que el hecho de que tengamos condiciones externas favorables no supone automáticamente que con eso ya tenemos las condiciones interiores dentro de los ambientes. Son dos espacios diferentes con situaciones diferentes. Ok. Hay otra pregunta sobre si existe algún peligro que se utilice rayos ultravioleta C, porque estos pueden producir ozono y que normalmente la lámpara UVC siempre está encendida, o sea, en forma permanente. Dicen si se puede apagar o si hay un peligro con el ozono generado por la actuación del rayo UVC. Sí, muy importante esa pregunta desde el punto de vista de cómo operamos esos emisores de tipo ultravioleta. El primer comentario es, evidentemente, el rayo, las emisiones de tipo ultravioleta afectan la piel, afectan los ojos, son altamente nocivos si tenemos exposición directa. En las unidades manejadoras en las cuales se instalan los emisores de tipo ultravioleta, se mantienen en el espacio cerrado interno de la unidad manejadora, donde la emisión directa está trabajando sobre la eliminación de replicación de micropartículas o de microorganismos en el serpentín, obviamente dichos, y obviamente... Te llamo después, Roberto, todavía sigo en la charla. Pero ahí no hay una emisión o un contacto directo con el cuerpo o con los ojos de las personas. Hemos dicho también en esta sesión que los emisores se pueden instalar en los ambientes de una manera mucho más efectiva porque estamos descontaminando el ambiente, pero esos emisores se ponen en funcionamiento bajo dos criterios. Uno, que no haya una persona dentro de la zona. Quiere decir que estamos poniendo a funcionar esos emisores bajo espacios en etapas de descontaminación o de preparación para recibir pacientes. Una vez llega una persona o un paciente, se apaga el emisor de tipo ultravioleta. Quiere decir que no es de operación continua. Entonces cierro la discusión. Mientras tengamos emisores instalados dentro de las unidades acondicionadoras, la recomendación, bueno, unidades deben operarse 24 horas al día, todos los días del año, para que se pueda hacer un trabajo sostenido de reducción de microorganismos en esos elementos dentro de la unidad manejadora. Si estamos en ambientes fuera de las unidades manejadoras o fuera de las unidades FANCOI, solamente se operan bajo ciertos criterios y momentos previamente definidos. Ok. Una última pregunta, porque si no se nos vuelve ya interminable. ¿Qué solución consideras más recomendable para ambientes acondicionados con equipos decorativos, tipo split, mini split, que están diseñados exclusivamente a trabajar con recirculación de aire? Sí, esa es una pregunta que todos nos hacemos todos los días. Y no tiene una respuesta fácil. Porque, claro, las unidades FANCO son unidades muy pequeñas, donde
la disponibilidad del ventilador no permite poner filtros de mejor eficiencia. Algunos fabricantes hablan de filtros germicidas, pero con unas limitaciones evidentes de gestión germicida. Eso hace que no sea un tema fácil de manejar. En algunas conversaciones y conferencias hemos escuchado a ingenieros que proponen que es mejor apagar las unidades Fancoil. Decir, mire, eso lo que genera es un problema, se apague. Yo pensaría que una manera de ayudar a que los sistemas funcionen podría ser, si existe alguna solución de emisores de tipo ultravioleta que estén diseñados para trabajar al interior de las unidades Fancoil, podría ser una ayuda. Y ahí la reflexión que tengo es que esos emisores tengan un desempeño certificado, o sea, tengan un nivel de radiación y de emisión de rayos ultravioleta que estén debidamente certificados. Existen otras tecnologías que han aparecido, como temas de fotocatálisis o peróxido de hidrógeno, que estas dos últimas no han sido totalmente validadas. Azure hoy por hoy no las considera como parte de la solución. Sin embargo, hemos visto varias empresas que promueven y fabricantes a nivel mundial que promueven estas tecnologías. Y yo diría que no están, el hecho de que no estén aprobados no quiere decir que estén rechazadas, sino que están en proceso de evaluación. Luego, lo dejo un poco a criterio de los comercializadores de estas tecnologías para que ellos hagan sus pruebas demostrativas y utilicen este tipo de tecnologías. Pero para cerrar el tema de las unidades Fancoil no es fácil en ambientes. Yo pensaría que una manera de apoyar la operación de las unidades Fancoil podría ser enriqueciendo esas instalaciones con sistemas de aire exterior y de extracción de aire para ayudar a mejorar un poco la renovación y el trabajo de dilución de aire en los ambientes acondicionados, lo cual no siempre va a ser fácil de realizar y muchas veces no va a ser económico. Yo lo dejo como una propuesta porque todos nosotros seguimos pensando en que ahí todavía no tenemos una respuesta definitiva. Ok, Fabio, muchas gracias por todas las respuestas y yo creo que con esto ya hemos cubierto el 99.9% de las preguntas, así que estamos casi como en un MERT 17 ya. Listo, muchas gracias. Quiero, Bueno, muchas gracias quiero, a ustedes. está bien, Fabio, tu cámara, está bien tu cámara, porque quiero dar las palabras finales de nuevamente un agradecimiento y una felicitación, Fabio, por tan magistral presentación. Y como repito, nos ilustra mucho porque nos precisa muchas informaciones que teníamos y haces referencia muy bien a una versión pues tan respetada y formal como es ASRAE, ¿no? También quiero agradecer la participación del ingeniero Luis Llamada. Muchas gracias, Luis, por la coordinación y por tu participación, ¿no? Entonces, a todos los participantes, señores, les agradezco muchísimo por su presentación y les invito a que nos sigan por las redes y les cedo unas palabras finales de despedida seguramente al ingeniero Fabio. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, a Luis, a todos los participantes por haber tenido su paciencia, su tiempo, su espacio. Espero y confío en que haya sido un tiempo útil, que haya sido una información provechosa y que seguramente después de esto probablemente hubo algunas respuestas, pero también quedan abiertas muchas otras preguntas. Yo los invito a que no dejen de consultar, de leer, de estudiar y de compartir sus experiencias personales, porque como ustedes lo han escuchado el día de hoy, todavía estamos construyendo líneas de conocimiento y de experiencia a través de estos temas. Y lo que ustedes nos aporten, lo que ustedes nos regalen como experiencias, va a ser altamente provechoso en beneficio de todos. Yo me comprometo a compartir con ustedes y a través de Ricardo y de Luis
las experiencias que nosotros vayamos cosechando hacia adelante. Y les deseo un trabajo muy provechoso. Pienso que tenemos un compromiso muy delicado, muy importante con la sociedad, con nuestros países, con nuestras familias. Y lo único que podemos hacer es seguir estudiando, seguir aprendiendo y dedicándonos intensivamente a buscar soluciones como lo hemos visto llegar. Muy ciertas sus palabras, Fabio. En este caso, el coronavirus es todavía una enfermedad en desarrollo. La investigación aún está en desarrollo, así que doblemente importante la colaboración entre profesionales y más aún en instituciones internacionales. Quiero agradecer también la participación de los profesionales que están en la charla de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Chile y de Perú, lógicamente. Entonces, ha sido una bonita experiencia en donde estamos compartiendo profesionales de la comunidad HVAC de todos estos países latinoamericanos. Nuevamente, mi agradecimiento a todos ellos, invitarlo a las próximas presentaciones que normalmente realizamos en la Escuela de Refrigeración del Perú. Nuevamente, Fabio, un agradecimiento, una felicitación. Igualmente, ingeniero Yamada, un agradecimiento por tu participación. Bueno, con todos ustedes, entonces, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Fabio. Gracias. Chao, Chao, Fabio. nos vemos. Nos vemos. Saludos por Colombia. Igualmente, un abrazo para ustedes. Gracias. Saludos a todos. Permiso, Chao. buenas noches.